Iglesia, muy buenos días. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Yo no sé si usted sintió hoy la presencia del Señor. Hoy hay algo especial en esta casa. Démosle la gloria a Él, porque todo es para Él. Amén. Bueno, como siempre les digo y cuando tengo la oportunidad de estar aquí, para mí es un honor y una responsabilidad dar la palabra del Señor. Yo le invito a que usted disponga su corazón, porque yo estoy segura que hoy va a haber fiesta en los cielos. La palabra dice que cuando una persona recibe al Señor Jesucristo hay fiesta en los cielos, y hoy es día de salvación y de gracia. Así que disponga su corazón. Si usted de pronto ha venido por primera vez, o si usted ya lleva mucho tiempo, a todos Dios nos habla, y es hora de nosotros entrar en este tiempo de escuchar lo que Dios quiere hablar, porque esto es mensaje de Dios. Amén. Así que vamos a ver este video de introducción y ya comenzamos con la palabra. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 7. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Amén. Padre amado, hoy te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Gracias, porque en este momento, Señor, sabemos que tú estás aquí. Y tú vas a hacer una obra especial en este día, porque esto es una palabra que tú mismo traes a todos nosotros, Señor. Hoy te pido para que tú prepares nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, Señor. Nos hagas sensibles a tu palabra, y que hoy, Señor, sea un día de salvación, de restauración, un día en donde podamos volver a ti, Señor. Que no sean mis palabras, que seas tú. Tómame, Señor, como un instrumento en tus manos para que tú hables, hermoso Dios. Te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema del día de hoy se llama Dios, mi Abba Padre. Muchos de nosotros conocemos a Dios por cantidad de atributos que Él tiene, pero tal vez pocos han conocido qué significa Abba Padre. ¿Quién es Dios como Padre? Y usted puede decir: sí, yo sé que Dios es mi Padre, pero ¿realmente entiendes lo que estás diciendo y por qué viene Dios a ser tu Padre? Ahora te hago una pregunta y quiero que la pienses. ¿Quién es Dios para ti? Es una primera pregunta que quiero hacerte. Tal vez te la han hecho muchas veces, o tú mismo te has preguntado: ¿quién es Dios para mí? ¿Qué significa Dios en mi vida? Ahora quiero que leas estos pensamientos. Dios es reconocido y exaltado por sus maravillosos atributos, todos lo sabemos. Y seguramente en algún momento de nuestra vida hemos sido testigos de alguno de ellos. Usted ha sido testigo de lo que Dios es. Cuando usted ve la creación, usted es testigo de que Dios es creador. Es un ejemplo. Pero ¿hemos entendido qué significa el atributo de Dios como Padre? ¿Realmente has visto a Dios como Padre? Ahora, los cristianos de hoy en día comprenden de palabra que Dios es nuestro Padre. Todos podemos decir: sí, Dios es mi Padre.
Pero pocas personas se detienen a pensar qué significa realmente este atributo. Y este mensaje va a hacer un recorrido de cómo tú eres privilegiado. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú eres privilegiado. Tal vez no estás entendiendo por qué lo estás diciendo, pero en medio de este mensaje te vas a dar cuenta que nosotros, en esta posición en la que estamos, en este justo momento, en esta parte de la historia del ser humano, somos muy privilegiados. Así que como primer punto vamos a ver Dios como Padre en el precristianismo. Antes de Cristo, ¿qué sucedía con el atributo de Dios como Padre? ¿Qué pasaba en ese momento? Así que como primero, Dios como Padre en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se resolvía este atributo en el Antiguo Testamento para aquellos que vivían en esta época? Resulta que en el Antiguo Testamento muy rara vez, contados son los pasajes en donde se usa la palabra Padre para una descripción de Dios. Muy rara vez usted va a encontrar un pasaje en el Antiguo Testamento donde se refieran a Dios como Padre. Casi que siempre se referían a otros tipos de atributos, pero como Padre aún no lo tenían tan claro. Fíjese, le traje unos ejemplos en donde aparece la palabra Padre en el Antiguo Testamento. Dice Isaías 63:16, porque tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conoce ni nos conoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre desde la antigüedad, tu nombre es nuestro Redentor. Este es un ejemplo donde el profeta Isaías nombra a Dios como Padre. También aparece otro en Isaías 64:8 que dice, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí vemos que aparentemente el profeta Isaías está llamando a Dios como Padre. Pero ¿por qué era el creador de Israel? ¿Se dan cuenta que él habla que nosotros somos el barro, él el alfarero? Se refiere más a un atributo como creador, a pesar de que le dice Padre. Pero en ese orden de ideas, Dios no solamente era el creador del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Esto quiere decir que a pesar de que ellos son el pueblo escogido de Dios, Israel, también nosotros entendemos que Dios es nuestro creador. Usted lo sabe, ¿verdad? Y usted lo cree. Sabe que Dios nos creó a nosotros, creó el universo, creó lo que usted hoy vio, el sol, las montañas, los árboles. Ese atributo como creador nosotros lo tenemos bastante claro. El profeta Isaías habla de Dios como Padre porque es su Redentor. También eso lo vimos en el primer pasaje, lo que revela la naturaleza de la relación especial que tiene Él con el pueblo escogido. Todos sabemos que Israel es el pueblo escogido de Dios, amén. Y que cuando Dios los toma como pueblo, hace lo que sea para que el pueblo lo conozca. Y usted podrá leer el Antiguo Testamento y se dará cuenta que la finalidad de Dios es que ellos pudieran haber tenido una relación íntima con Él, pero pasan muchas circunstancias en donde el pueblo solamente se queda en una base, en un Dios creador, sí, en un Dios libertador, porque los saca de Egipto, pero en ningún momento o en pocos momentos vemos algunas personas del Antiguo Testamento que sí tuvieron una relación con Dios, que eso hace la diferencia. Voy a mostrarle otros pasajes muy cortos en donde en el Antiguo Testamento vemos que también se nombra a Dios como Padre, pero de una manera un poco más sutil, no entrando a la profundidad que yo quiero que usted entienda de qué significa Dios como Padre. Deuteronomio 14, versículos 1 al 2 dice, ustedes son hijos del Señor su Dios. ¿Sí? Ahí ya se está refiriendo que el pueblo es hijo de Dios. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Dice, no se sajarán ni se rasurarán la frente a causa de un muerto, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión. O sea, se está refiriendo a que ellos son importantes para Dios como un pueblo escogido.
de entre los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Ahí puede mostrar a un Dios como un padre, como creador, como que escogió al pueblo. Vemos en el Salmo 103, versículo 13. Como un padre se complace de sus hijos, así se complace el Señor de los que le temen. Es un pasaje muy corto en donde también está mostrando un atributo de Dios como padre, nos refleja a nosotros como hijos. Y en Jeremías 31:20, aquí el profeta revelado por el Señor escribe esto, dice: ¿no es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. Aquí se refiere a una de las tribus de Israel que lo toma como hijo. Eso sucedía en el precristianismo, en el Antiguo Testamento. Se da cuenta que ellos nombraban muy pocas veces a Dios como Padre, pero de una manera un poco lejana, una manera no íntima, sino como, sí, Dios es el Padre del pueblo escogido que es Israel. Hasta ahí van. Ahora, como segundo, ¿qué pasaba en los tiempos de Jesús? Después de los profetas menores, entonces aparece Jesucristo. Ya el pueblo ha recibido muchas revelaciones donde iba a venir un Mesías y aparece el Mesías. ¿Usted recuerda lo que sucedió con el pueblo de Israel? ¿Qué pasa? Lo rechazan, no le creen, dicen: este no puede ser el Mesías, nosotros esperábamos un súper libertador, héroe, impresionante, así, que derrotara al imperio. Llega un hombre humilde, nacido en un pesebre, y dice que es el Mesías. Ahora, ¿qué pasó con los judíos? Dice: los judíos en tiempos de Jesús, escuchen, solamente reconocían a Abraham como su padre. Mire cómo cambia la ecuación. En el Antiguo Testamento por lo menos nombraban algo, que Dios era su padre, pero ahora cuando llega el Mesías, ellos rechazan absolutamente incluso a Dios y empiezan a reconocer solamente a su padre Abraham, a un ser humano. Si tan solo hubieran reconocido a Dios como padre, habrían aceptado la redención que venía a través del Hijo de Dios, Jesucristo. Y aquí está la clave de Dios como Padre. La clave se llama Jesucristo. El pueblo judío rechaza a Jesús, reconoce a Abraham como padre, dejando incluso a su Dios, quien fue el que los sacó de Egipto, y ellos sabían la historia, dejan a un lado a Dios, reconocen a Abraham y no aceptan a Jesucristo. Así que esa relación que empezó a darse se acaba. Ya ellos no lo tenían, ni siquiera contemplado a Dios como Padre. Miren lo que dice Juan 8, versículos 37 al 43, dice: sé que ustedes son descendientes de Abraham, lo dice Jesús. Sin embargo, me quieren matar, porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Resalte esa palabra, aceptación. Ahí va la clave. Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su padre. Aquí él les está diciendo: su padre es Abraham, pero mi padre es Dios. Ellos contestaron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las cosas de Abraham. Pero ahora me quieren matar, a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Él les estaba recordando, ¿no se acuerdan de Dios? De que su padre realmente es Dios. Esto no lo hizo Abraham. Acuérdense que Abraham, ¿a quién siempre acudía? A Dios. Es que Abraham no era Dios, pero ellos lo tomaban así. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Ahí ya empezaron a reconocer. Pero más adelante en el versículo 42 dice: Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, resalte ese versículo, si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él.
pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él, Dios, me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Y aquí hay algo muy importante que resaltar. Jesús pudo haber dicho esta pregunta: ¿por qué no entienden lo que digo? Como cuando una mamá lo regaña: pero es que yo le dije. Dice: pero ¿por qué no entienden? Y se pudo haber quedado ahí. Pero es que Jesús ya da la respuesta: porque no pueden oír mi palabra. Ese pueden es un verbo que resalta, que dice: son ustedes los que se niegan a hacerlo. Jesús ya lo tenía claro. Dice Juan 8, ahí mismo en ese capítulo, más adelante, versículos 57 al 59. Por esto los judíos le dijeron, ya ellos empiezan a discutir, usted puede leer todo eso, ellos discuten, dan sus razones, sus argumentos, y más adelante dice: porque esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Ellos seguían negándose, ellos no entendían cómo un hombre venía a decir que es que él ya conoce a Abraham y que era el hijo de Dios. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Resalte eso: yo soy. ¿Se acuerdan en tiempos de Moisés, cuando Dios se revela a Moisés en la zarza? ¿Y qué le dice? Yo soy el que soy. Y aquí Jesucristo estaba haciendo, yo creo que la revelación más maravillosa, mostrando al Padre a través de él. ¿Y qué pasó? Entonces tomaron piedras para tirárselas. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Cuántos de nosotros, escuche esto, de pronto tú eres esa persona que no necesitas tomar una piedra y lanzársela a Jesús, sino que con tu negación lo estás haciendo? No sé si me hago entender. ¿Cuántos de nosotros con nuestra actitud, con nuestra forma de vivir, tomamos esas piedras y se las lanzamos a Jesús, negando que es el Hijo de Dios y negando que Dios es tu Padre? Segundo, aquí ya vimos en este punto, primer punto, qué sucedía con el atributo de Dios como Padre en el precristianismo, Antiguo Testamento, y en el tiempo en que llega Jesucristo. Ahora yo quiero que hablemos acerca de Jesús y el Padre. ¿Qué relación tienen ellos? ¿Cómo yo hago para conocer a Dios Padre? ¿Tengo que tener en cuenta a Jesús? ¿Tiene algo que ver? Primero, la relación de Jesús como Padre. Jesús quería en todo momento mostrar la relación que tenía con su Padre. Usted se da cuenta que en cada pasaje, en cada palabra de Jesús, Él mostraba a Dios. Era algo automático, algo que sucedía constantemente. Dice: el Padre y el Hijo son uno solo. Entender la Trinidad, entender la relación que tiene Jesús con el Padre es algo que para nosotros como seres humanos viene siendo algo muy complejo. Uno dice: pero ¿cómo así? Que es uno y son tres y son dos y del uno es con el otro. No entiendo. ¿Sabe cómo usted lo va a lograr entender? Cuando usted realmente reciba el Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo es que tenemos revelación del Padre y del Hijo. Ahora mira lo que dice Juan capítulo 14 versículos 9. Hoy vamos a ir así por la Biblia, por todo lado, no se canse, use su Biblia, que eso es lo mejor que usted tiene. Dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? Ay, yo me imagino al Señor Jesús como con esa ira santa y hermosa diciéndole: pero es que ¿cómo te hago entender? Muy sutil él, ¿no? Yo creo que a Felipe lo quería ahorcar un poquito. Dice: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Como tú dices, ¿cómo tú dices? Le pregunta: muéstranos al Padre. Es que no me estás viendo. Yo creo que Jesús le decía: pero a ver.
Pero ¿a quién necesitaban para ellos comprender? Al Espíritu Santo. Y usted se va dando cuenta que en los tiempos de Jesús, muy pocos recibieron al Espíritu y entendieron la revelación del Padre. ¿Recuerda a María? ¿No se acuerda de María? ¿Usted cuál María? María, la que se arrodilló delante del Señor, derramó un frasco de alabastro y un perfume muy costoso a los pies. ¿No se acuerda? Dígame que sí. Ok. Ella sí tenía la revelación del Espíritu. Por eso ella hizo eso. ¿Y recuerda a Marta? ¿Quién es como Marta? Ay, Dios mío, no levante la mano. Que está más ocupada de la casa del Señor. Jesús viene hoy y usted no ha hecho nada, no ha hecho el almuerzo, présteme la escoba. Y empieza, ya. Y el Señor Jesús le decía, a mí eso no me importa. Ven aquí. Y ella, pero es que está María allá echada escuchándolo y no me hace nada, no me ayuda. Y el Señor le dice, cálmate, Marta. Tú no has entendido a lo que yo he venido. ¿Cuántos de nosotros somos así? Tranquilo, levante la mano, que eso nadie lo ve. Dice Juan, capítulo 10, versículo 30. Aprendas este versículo. Es muy corto. Yo y el Padre somos uno. Que usted le pregunten, ¿usted se sabe un versículo en la Biblia? Sí, aprendas este, es más fácil. Juan capítulo 10, versículo 30. Usted dice, sí, yo me sé uno. Juan 10, 30. Yo y el Padre somos uno. Pero que eso usted lo crea. Jesucristo es la clave para que tú conozcas a Dios. Pero a Dios como Padre. Y ya te vas a dar cuenta qué significa Dios como Padre. ¿Usted está viendo esta imagen? Yo así me veo con mi Padre, Dios. Nunca me suelta y a usted nunca lo va a soltar. ¿Se aprendieron el versículo? Perfecto, vamos bien. Aunque Jesús declaró que Él y el Padre son uno solo, también demostró en todo su esplendor que Dios y Él eran personas distintas. Y acá hablamos de la Trinidad. O sea, yo le dije que eran uno solo, ahora le estoy diciendo que son personas diferentes. Pídale al Señor que le ayude a entender esto. Dice Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, acá está Jesús solo hablando con el Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes y repartieron entre sí sus vestidos. Esto está sucediendo en la cruz. Jesús estaba solo. Ya era Jesús como hijo. Y le estaba suplicando al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oiga, qué hermoso tener el carácter de Cristo para uno saber que los que le están haciendo todo eso, uno le diga, Señor, perdónalos. Yo creo que uno le estaría diciendo a Dios, Señor, elimínalos. Porque sí saben lo que hacen. Pero ese es el carácter de Jesús. Lucas capítulo 23, 46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Jesús estaba solo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La cruz es el reflejo o es el mejor ejemplo de entender cómo Jesús y Dios son uno, pero cómo también son diferentes. Porque acá Dios se pone encima de Jesús, porque Jesús llevaba nuestros pecados. Para Dios era abominación en ese momento su hijo, porque llevaba toda la maldad. Y acá vemos la separación de ellos y cómo Jesús clama al Padre. Ahora, como segundo de este segundo punto, este estudio es larguito, pero usted creo que está aprendiendo, ¿sí? Mueva su Biblia, que eso acá hay versículos por todo lado. Ahora dice, el propósito de Jesús y el Padre. ¿Cuál era el propósito de ellos para que Dios enviara a su hijo? ¿Cómo así? ¿Pero por qué si ella estaba bien, para qué lo enviaba? Pues ponga atención. El plan del Padre, escuchen, del Padre, ponga esa palabra ahí en su corazón, del Padre.
era salvar a su pueblo elegido, y Jesucristo accedió voluntariamente a convertirse en hombre para llevar a cabo las intenciones de su Padre. Jesús se puso como ese corderito para hacer lo que fuera, lo que Dios quería para salvar a su pueblo. Ahora, ¿por qué yo le dije que usted es privilegiado? Porque es que usted no hace parte del pueblo de Israel. Bueno, no sé si acá haya un judío, ¿qué tal? Pero no sé si usted, de pronto usted tiene por allá descendencia. Pero la realidad es que acá todos somos, bueno, no sé si todos colombianos, pero no somos del pueblo judío. Pero aún así Dios, en su misericordia, a usted también lo convocó a ese pueblo elegido. ¿Y por qué le digo esto? Porque es que este pasaje que vamos a leer ya aparece en el postcristianismo, es decir, cuando ya Cristo ha venido a la tierra, esto aparece y esto es para usted. Escuche, Filipenses 2, versículos 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, escuche, era el mismo Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dijo, ok, me despojo de este privilegio que yo tengo de ser Dios. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, se convirtió en hombre, ya fue el Hijo de Dios quien vino aquí a la tierra, tomando forma de ¿qué? De siervo, de algo vil, de algo bajo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esta época, le estoy hablando en tiempos de Jesús, alguien que moría en una cruz era el peor asesino, el peor ladrón, la peor persona. O sea que Jesucristo se humilló tanto que llegó a ese punto. Por lo cual Dios también, ¿qué? Lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble ¿quién? Toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, porque esto lo vamos a ver, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿De Dios qué? Padre. Es que aquí vemos muchas claves. Usted está hoy aprendiendo teología, ponga atención. Acá estamos viendo que todo el propósito era para que viéramos a Dios Padre. ¿Se está dando cuenta la importancia que es conocer al Padre? No a Dios solamente como el creador, sí, como el que está por allá, sí, el que a veces me resuelve los problemas. No, Dios Padre. Y acá hay algo muy importante que quiero resaltar, y de hecho ayer justamente que estábamos en ensayo de alabanza, hicimos nuestro devocional y alguien dijo algo tan importante que me quedó sonando, y es que Dios pudo haberle dado estos privilegios a los ángeles, que son los ángeles, ¿sí? Están al lado de Dios, que lo han visto, que lo adoran, pero nos dio estos privilegios a nosotros que somos humanos, hombres, pecadores. Dios no necesita ser amado porque Dios tiene todo. Dios quería exaltar su gloria a través de ti. Ahora, después de todo esto que usted ya aprendió, ¿cierto? Ya entendió qué pasaba en el precristianismo, qué pasó en los tiempos de Jesús. Ahora usted ya va a entender por qué es privilegiado. Y vamos con nuestro tercer punto. Dios, mi Abba Padre. Repita esto. Dios, mi Abba Padre. Primero, ¿qué significa Abba Padre? Usted debe estar diciendo, pero ¿para qué me hacen repetir esto? ¿Qué es eso? Ya va a entender qué es Abba Padre. La palabra Abba
¿sí? En arameo, esto es arameo, o sea, una lengua de hace muchísimo tiempo, que ya es una lengua muerta. En arameo significa papito. Es una expresión de total intimidad y confianza ante su padre. De hecho, yo recuerdo a mi papá y recuerdo a mi esposo porque ya lo veo como papá. Y en el caso de mi papá, yo soy un chicle con mi papá. Yo amo mucho a mi papá. Y luego él les contará por qué él está tan calvito. Cuando yo era chiquita, Dios mío, el pobre le hacía una cantidad de moños. Yo no sé por qué cogía a mi papá como de maniquí de pelo. Y le hacía, ahí está mi hermano de testigo, y le hacía moños y trenzas. Bueno, pues él tenía pelo, ¿no? Y le hacía y le hacía y le hacía y lo cogía y le apapachaba y le hacía. De hecho, me quedaba dormida cogiéndole esta parte de la orejita. Le hacía así y me quedaba dormida. Yo lo considero así, mi papito. No sé si me entiende a lo que voy. Ahora, cuando yo veo a mi esposo ahorita con mis 2 hijos, porque si usted no sabía, tengo 2 ya está ahí. Con mis 2 chiquitos, ellos son papi, y lo cogen de la pierna y es como ese amor, es entrañable. Y si usted tiene a su papá y ha tenido pronto esa relación con su papá, no sé si usted lo ha sentido, como es que es mi papá. Ay, por ejemplo, yo veo a Ana Belén, que es niña, y ella a mí me ama mucho, ¿no? Pero pues es que a veces con el papá de papi, y eso es con su papá, eso es papito, ¿sí? Eso significa. Y esto hace referencia a un trato muy íntimo. No sé si usted ya está entendiendo a qué voy. Abba, papito. Pero es muy curioso que aparezca la palabra Abba seguida de padre en griego. La expresión es completa. Abba, padre. Esa palabra padre viene del griego. Entonces, ¿por qué repite tanto papá, papito? Es como si yo le dijera, no sé, Abraham, mi papito, papá. Sí, o sea, como que es mío, no se los presto, así. Ese sentimiento íntimo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo al 6. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. Resalte eso, ya va a entender por qué. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando. Y usted lo grita. Eso, Abba Padre. Ahora váyase a Romanos capítulo 8, versículo 15, dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Escuche que esto es para usted. Usted no ha recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que ha recibido un espíritu de adopción. Resalte eso, adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Si usted leyó esto, usted ya va entendiendo la diferencia de aquellos que estaban en el precristianismo, los que estaban en el tiempo de Jesús, y ahora usted que es privilegiado, porque Dios, escuche, le ha dado el espíritu de su Hijo para llamarlo Abba Padre. Usted tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Jesucristo para llamar Abba Padre a Dios. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Y esto es algo, cuando uno entiende esto, uno le provoca subir al cielo y apapachar a Dios y decirle: Dios, gracias. Porque es el mismo Espíritu de Jesús. ¿Por qué? Fíjese. Segundo, el clamor de Jesús. Para poder entender lo que Pablo en Romanos y en Gálatas nos quería enseñar, debemos ir al clamor de Jesús. No sé si usted lo había leído. En Getsemaní, antes de la cruz, en donde utiliza la expresión Abba Padre. Cuando Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz, esa noche, Él se va con uno de sus discípulos, si no estoy mal, Juan y Pedro, al monte de Getsemaní. Les dice: velen conmigo. Es que ya alguien sabe qué pasó. Jesús va, se aparta de ellos, se arrodilla. Dice que la angustia de él era tan grande que incluso se le escurrían
gotas de sangre, o sea, calcule. No sé si usted alguna vez ha tenido una ansiedad de ese nivel y una angustia. Cuando llega Jesús a donde sus amigos, ¿qué estaban haciendo? Profundos. Ay, Dios mío, ¿cuántos de ustedes se han quedado dormidos orando? Confiésese. Haga de cuenta. Pero Jesús como que, ok, se va y él ora así. Marcos capítulo 14 versículos 35 al 36, resalte este pasaje. Este es otro versículo que se puede aprender. Dice, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. La relación que tenía o que tiene Jesús con el Padre es tan íntima que su clamor es Abba, Padre. Ahora ese Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo vive en ti. Por eso tú puedes clamar Abba, Padre. Porque es que ya Cristo hizo lo que tenía que hacer para que tú pudieras recibir su Espíritu. Tú no tuviste que hacer nada, solamente aceptarlo. ¿Recuerdan esa palabra? Aceptación. Esto depende de una aceptación. Estás a un paso para llamar a Dios Abba, Padre. Ahora, como tercero, y acá ya va la conclusión de nuestro tema. Dios mi Abba, Padre. Así como Jesús, debemos reconocer que nuestro Padre es todopoderoso, pero ante Él tenemos la libertad que tiene un hijo de expresar su corazón a su Padre. ¿Se acuerdan del velo? Cuando Cristo muere, ¿qué pasó? ¿Se quedó ahí? Usted no se imagina el significado que tiene ese velo. Y hago esto rápidamente. En el Antiguo Testamento Dios hace construir un tabernáculo. ¿Quién sabe de esto? Solamente entraba el sumo sacerdote ¿cada cuánto? Cada año. Había tanto riesgo porque si entraba sucio delante de Dios, ¿Dios qué podía hacer? Cortarlo. Pero Dios, cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti, ¿qué pasó? Se rasgó el velo. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo ahora es el intermediario entre tú y Dios. Ahora tú puedes llamar a Dios Abba, Padre, porque tienes el Espíritu mismo de Jesucristo. Leíamos Marcos capítulo 14, 35, dice, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Jesús estaba mostrando su agonía, su honestidad ante Dios. Así que tu oración ante Dios debe ser honesta. Tú ya tienes la libertad de mostrarte ante Dios tal y como eres, lo que está sucediendo en ti. Ya no hay un velo. Puedes ir ante el Padre sin necesidad de algo. Ya tienes la libertad porque el Espíritu está en ti. Mira lo que dice aquí: Jesús se sometió humildemente a la voluntad de Dios. Escucha, de esta misma manera debemos hacerlo nosotros. ¿Cuántos de nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios? Es que Jesucristo no le dijo: Padre, tú que eres mi Padre, quítame esta carga, yo ya no quiero esto, amén. No, el que dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no lo es, haz lo que tú quieras. Esa es la oración que nosotros debemos hacer. ¿Que tienes una dificultad? Sí. ¿Que te está doliendo? Sí. Pero es la voluntad de Dios.
Y como es mi Padre, es mi Abba Padre, yo confío en Él. Venga lo que venga, confío en Él. ¿Cuántos de nosotros de niños, si mi papá me daba un paquete de papas, yo me lo comía porque confiaba en Él? Porque no tenía necesidad de decirle, ay papi, ¿cuántas calorías tiene ese paquete? ¿Qué? Es mi papá, Él me daba lo mejor. Veo a mi esposo exigiéndose para darle lo mejor a mis hijos. Ese es un papá y ese es tu Abba Padre. Dios es ese Abba Padre que te da lo mejor. No hay por qué dudar de su voluntad. Amén. Escucha, Dios no solamente es nuestro creador, porque lo es. Tú eres así de hermoso porque Dios te creó a imagen y semejanza de Él. Así que tampoco te des palo. Dios te ama como eres y no necesitas que alguien te ame. Tienes a tu Padre. Sino que también es nuestro Redentor. Eso también lo sabemos. Dios dejó a su Hijo morir en una cruz para redimirte. Y yo sé que el Espíritu está aquí, está tocando corazones. Escucha, Dios te salvó a ti. Y Dios te eligió a ti. Y te ama a ti. Porque Él quiere ser tu Abba Padre. Él quiere ser tu Padre. Nuestra relación ya no es lejana. ¿Recuerdan el Antiguo Testamento? Sí, Dios es el Padre del pueblo. Como por allá. Recuerda que casi no entendían ese atributo. ¿Por qué? Porque no estaba el Espíritu del Hijo de Dios ahí. En tiempos de Jesús no quisieron aceptarlo. ¿Por qué hacemos lo mismo ahora cuando tú eres privilegiado? Ya no hay un velo que te separa. Está Jesús. Jesús ya lo hizo. Ya nuestra relación no es lejana, sino que ahora es una relación de un padre a un hijo. Mira esta imagen, que así seas tú con Dios, que tengas esa confianza, que tengas ese amor de decirle, tú eres tan importante para mí, eres mi Abba Padre, mi papito papá, lo más importante, yo en ti confío, no importa, yo quiero abrir mi corazón. ¿Cuántas veces tú has orado llorando? Muchas. ¿Cuántas veces ni siquiera te salen palabras porque estás en agonía? Así como Jesús lo estuvo. ¿Pero qué hizo Jesús? Oró y clamó a su Abba Padre. Dice Romanos capítulo 8 versículos 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor. Y quiero que escuches esto y lo recibas. Tú no has recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que has recibido un espíritu de adopción como hijos. Jesucristo dio ese espíritu por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿De qué? De la vida eterna. Si en verdad padecemos con Él, porque no va a ser fácil ser hijo de Dios, si padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si tú hoy decides recibir a Dios como tu Abba Padre, tu vida no va a ser fácil, pero tu eternidad va a ser preciosa, va a ser hermosa. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.